Bueno, hermanos, vamos a terminar la serie hoy sobre los reyes de Israel, que hemos estado ministrando ya hace algún tiempo, y hoy vamos al último tema de esta serie, y el tema de hoy lo he titulado Los últimos reyes de Israel. Pero con un subtítulo, porque creo que este subtítulo es la centralidad de lo que quiero que entendamos hoy, de lo que vamos a enseñar por medio de la palabra, y el subtítulo es Dios cumple su palabra. ¿Cuántos creemos que Dios cumple su palabra? Amén. Y en este caso lo que vamos a estar hablando, vamos a estar terminando la serie, es hablando de los dos últimos reinados de Israel y de Judá. Los dos últimos reyes de Israel, en este caso, y de Judá, son Oseas y Sedequías. Esos fueron los últimos reyes que hubieron en Israel y en Judá. Pero lo que quiero que veamos, o lo que quiero que nos enfoquemos, es en cómo Dios cumplió su palabra al pueblo de Israel, ya que Dios le advirtió, óigame en esto, sobre las consecuencias que tendrían si no andaban de acuerdo a su ley y al pacto condicional, oigan esto, pacto condicional que Dios había establecido con Israel. Porque la Biblia muestra, hermanos, hay dos clases de pactos en los cuales Dios habla con su pueblo. Hay un pacto condicional y hay pactos incondicionales. En este caso Dios hace un pacto condicional con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa un pacto condicional? Un pacto condicional significa donde Dios le dice al pueblo, ok, yo les digo a ustedes, si ustedes cumplen mi ley, mi palabra, yo los voy a bendecir. A ustedes les va a ir bien. Yo les voy a dar a ustedes todas estas cosas que era a la hora de entrar a la tierra prometida, si ellos cumplían la palabra de Dios. Pero si ellos no cumplían, antes de venirle en bendiciones, le iban a venir consecuencias al pueblo de Israel. El pacto incondicional es aquellos pactos que Dios ha hecho con su pueblo, donde el pacto solamente Dios lo establece y Él dice, aunque ustedes sean desobedientes, aunque ustedes hagan lo que quieran hacer, yo voy a cumplir lo que yo estoy diciendo. Ese es un pacto incondicional. Pero Dios con Israel hace pacto en el monte Sinaí. Dios hace con ellos, y antes de introducirlos a la tierra prometida, Dios hace un pacto condicional con ellos. Y yo quiero que lo veamos. Vamos a ir a lo que Dios le pide al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer del 10 al 17. Deuteronomio capítulo 6, del 10 al 17. Dice la palabra de Dios, cuando aquí es antes de ellos entrar a la tierra prometida, se les vuelve a recordar la ley de Dios, de este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, y les dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. Aquí viene la parte condicional para el pueblo de Israel. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, ni de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masach. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. O sea, el Señor le está diciendo acá, le está dando una advertencia al pueblo de Israel antes de entrar
a la tierra que Él les había prometido para poder bendecirlos. Ahora, el Señor vuelve a recordarles por medio de Moisés cuáles iban a ser las consecuencias si obedecían o desobedecían los mandamientos del Señor, y si se iban tras otros dioses, de cuáles iban a ser las consecuencias. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28, y vamos a leer del 1 al 9, Deuteronomio 28, del 1 al 9, y luego vamos a leer del 15 al 20, y luego vamos a ver otros ahí. Dice la palabra en Deuteronomio 28, del 1 al 9, bendiciones de la obediencia. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, no sé si pueden ver ahí la condición es: si ustedes guardan mi palabra, si ustedes cumplen mis mandamientos, entonces yo los voy a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, otra vez, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahora, la mayoría de gente a veces enseña solo esta parte, porque todos queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Todos la queremos, ¿verdad? Pero viene la otra parte. Ahora vamos a ver el verso 15 hasta el verso 20 del mismo capítulo 28. Y ahora viene las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a ver que es todo lo contrario. Dice, pero, esos peros en la palabra, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y también te alcanzarán. Al otro lado eran las bendiciones que le iban a alcanzar, ahora las maldiciones te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita la canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hermanos, ¿ven el pacto condicional acá? Dios le pone al pueblo de Israel 2 opciones. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Si ustedes me desobedecen, les va a alcanzar las maldiciones. Porque hoy normalmente en las iglesias a la gente le hablan solo de las bendiciones. Ahora, lo interesante de esto es, para que no se asuste mi amado, aunque Dios demanda obediencia para nosotros, que este pacto era para Israel. Era para un pueblo que Dios había sacado de Egipto. Toda una nación. Ahora, entendemos que todo eso hay una tipología para nuestra vida como iglesia, de cómo Dios nos sacó del mundo. Y ahora Él nos lleva a una tierra prometida, pero esa tierra prometida para nosotros, hermanos, no es una tierra natural, literal como ellos, sino que nuestra tierra prometida es la salvación que Cristo ahora promete a todo aquel que cree en Él. Pero Dios, en este caso, hace este pacto condicional
con este pueblo de Israel, hermanos, pero las consecuencias para ellos eran tan terribles que aún el Señor, vea lo que les dice el Señor a ellos, siguiendo con las consecuencias de la desobediencia. Versículo 53 de ese mismo capítulo 28 dice así: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro en que te angustiará tu enemigo. Ahora, versos 57 y 58 dice: al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Hermanos, cuando hablamos de las consecuencias, en este pacto que Dios hace, Él les advierte y les dice: si ustedes me abandonan, si ustedes se van tras otros dioses, tras dioses paganos de los pueblos en los cuales yo los voy a introducir a la tierra que los iba a introducir, aún llegará el momento que no solo le alcanzarán todas estas maldiciones, sino que llegará el momento que se van a comer a sus propios hijos por la desobediencia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden imaginarse en qué significa? ¿Qué puede sentir alguien llegar y decir que yo voy a tener que comerme a mi propio hijo? Eso es fuerte. Esto es fuerte. Hermanos, y a causa de la desobediencia de Israel, porque si seguimos leyendo la historia que hemos visto ya, todos los reyes de Israel, recuerden que la mayoría hicieron ¿qué delante de Dios? Lo malo. La mayoría de ellos le dieron la espalda a Dios y a su palabra y se fueron tras otros dioses. El pueblo que era el pueblo de Dios, que Dios le había advertido de que debían de honrarle, que debían de seguir su ley, su palabra, si no iban a venir consecuencias sobre ellos. Pues a causa de la desobediencia de Israel por haber abandonado la ley e ir tras dioses falsos, se cumplió la palabra, hermanos, de tener que comerse a sus propios hijos en Samaria y en Jerusalén, porque recuerde que Israel se divide en dos. Samaria era de Israel del norte y Jerusalén era de Israel del sur, de la tribu de Judá. Y la palabra llega a cumplirse en ellos por la desobediencia de ellos. Y vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver primeramente en Samaria, que es el Israel del norte. Y vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 24 al 30. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 24 al 30, dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Oigan esto, sitiar era rodear la ciudad de Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y para que usted me entienda, lo que quiere referirse ahí con esto era de que estas cosas se vendían, que eran cosas tal vez no agradables para comer, se vendían a un gran precio porque no había que comer, porque los tenían rodeados. El burro de un asno y el estiércol de paloma, muchos dicen que ese estiércol era porque lo usaban para cocinar, para poder cocinar algo, pero como no había que comer, entonces igual tenía mucho valor. Otros afirman que el estiércol de paloma era como un tipo de
¿cómo le digo? Como un tipo de hierba que se le llamaba así, que era comestible, pero que no era muy agradable para comer. Pero no se está bien claro lo del estiércol de la paloma, pero sí lo de la cabeza del burro. O sea, la cabeza del burro era lo más despreciable. ¿Cómo vamos a comernos la cabeza de un burro? Pero aunque era despreciable, tenía un gran valor, porque no había nada que comer. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey señor mío. Es como: sálvanos. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer, oigan esto, esta mujer me dijo. Ahora llegó una mujer con otra mujer cuando el rey iba pasando. Esta mujer me dijo, le dijo lo siguiente, ya yo me perdí, perdón. Esta mujer le dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. O sea, deme a su hijo, comámoslo hoy, mañana nos comemos al mío, por el hambre que había. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Recuerden que eso era señal de dolor. Rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, él se puso vestiduras de dolor de ver que el pueblo, él era el rey, no podía alimentarlos, y que ahora 2 mujeres se habían comido a uno de sus hijos. La palabra se estaba cumpliendo. Esto en Samaria. Pero luego también está Jerusalén por otro lado, que era el Israel del sur. Y vea lo que dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 4, del 9 al 11. El libro de Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías. Jeremías es un profeta que fue dado en el exilio de Israel. Cuando Israel fue sitiado, en este caso Judá fue sitiado y fue llevado por los babilonios. O sea que aquí ya no está hablando de Samaria, sino que está hablando de Judá. Y dice la palabra en Lamentaciones, y las Lamentaciones es el dolor de Jeremías de ver cómo el pueblo se había apartado y todo el mal que le había venido a Jerusalén. Y dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 4, del 9 al 11. Más dichosos fueron los muertos a espada que los que murieron por el hambre. Porque esos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea, igual no había que comer. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. O sea, cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Versículo 11, cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira. Y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Hermanos, ahora aquí el profeta Jeremías está hablando de cómo también en Jerusalén tuvieron que comerse a sus hijos. Cuando fueron sitiados, en este caso no por los asirios, sino por los babilonios. Y es que, hermanos, todo esto les aconteció a raíz, óigame, esto es importante, todo esto les aconteció a raíz de que no quisieron escuchar la voz de Dios por medio de sus profetas, quienes les decían que se volvieran de sus malos caminos. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 13 al 17. Dice la palabra: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Oigan,
a Israel y a Judá amonestó por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Recuerden que les he explicado que la cerviz, hermanos, es esta parte del cuello. Esta parte de endurecer la cerviz era porque ellos no tenían la capacidad, ya sea de inclinarse al suelo, reconocer su pecado, o levantar su cabeza para poder reconocer que Jehová era Dios, que Él era el Señor. Que ellos debían de buscar al Señor de todo su corazón, mirar al cielo y decir: Él es el Señor de mi vida. Y no lo hicieron. Antes fueron desobedientes. Antes endurecieron su corazón y fueron duros de cerviz, dice la palabra. Ellos no quisieron escuchar, a pesar de que Dios les envió profetas una y otra vez le envió profetas que hablaban de parte de Él: vuélvasen de sus malos caminos, vuélvasen a mí. Y Él les recordaba: yo soy un Dios amplio en perdonar, yo soy un Dios que tiene misericordia de aquel que se humilla y confiesa su pecado. Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Hermanos, hoy es igual. Por eso, hermanos, es tan necesario hoy, a la hora de predicar el Evangelio, todo pastor, todo hombre que se para en un púlpito, hermanos, cumple una función profética para hablarle de parte de Dios al pueblo y decirle al pueblo igualmente: vuélvase a Dios, no te olvides de Dios, busca al Señor, iglesia. Búscale a Él, ámale a Él, cumple su palabra, honra al Dios que te ha salvado. Pero creo que igualmente la iglesia endurece muchas veces su corazón y solo quieren que le digan, como aquellos falsos profetas que también llegaron al pueblo de Israel, porque no solo llegaron los profetas de parte de Dios, sino falsos profetas, y ellos le decían: ustedes están bien, Dios los va a bendecir, no se preocupen, Dios no va a traer juicio, Dios no va a traer nada sobre ustedes, todo lo contrario, Dios los va a bendecir. Y el pueblo de Israel, a esos profetas los escuchaban. Hoy la mayoría de las personas en las iglesias quieren que le hablen solo lo bonito, lo agradable, palabras halagüeñas, dice la Biblia, palabras que endulzan el oído. Pero Dios les mandó profetas una y otra vez que le hablaban de parte de Dios al pueblo: vuélvasen a mí. En el versículo 16 dice la palabra ahí, para seguir el texto, dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera. Adoraron a los ejércitos de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Eso lo he explicado también. Había un dios, el dios Moloch, el cual a la hora de honrarlo, este dios lo que hacían era darle a sus hijos y le prendían fuego. Y eso era en señal de adoración al dios Moloch. Y el pueblo de Israel lo hizo. Pasó a sus hijos por fuego. Hermanos, por eso la consecuencia: pasaron a sus hijos por fuego, por adorar a un falso Dios, tendrán que comerse a sus hijos. Porque me han dejado, me han abandonado. Yo soy paciente, les he enviado profetas, les he hablado una y otra vez y no han querido escucharme. Verso 17, para terminarlo: hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a las adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Oigan eso: provocándole a ira. Provocándole a ira, dice la palabra. Como no quisieron escuchar, vino la ira de Dios sobre Israel y sobre Judá,
cumpliendo así su palabra, que serían llevados cautivos a otras naciones. La palabra de Dios era: entonces ustedes los voy a quitar de mi presencia y serán llevados cautivos a otras naciones. Y vamos a verlo, cómo lo enseña la palabra. En Segunda de Reyes 18, del 9 al 12. Capítulo 18, del 9 al 12. Dice ahí: caída de Samaria. Llegó el momento al tope de la ira de Dios y dijo: Dios, me cansé ya. Les he mandado profetas, les he hablado y no han querido escucharme. Y entonces viene la consecuencia, además de lo que ya vimos, de haberse comido a sus hijos. Dice la palabra: la caída de Samaria, que era el Israel del norte. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Aquí era Oseas, el rey de Israel. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. Y en el año 6º de Ezequías, que era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alag, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado, ¿qué? Su pacto. ¿Se acuerdan el pacto condicional? Habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no les había escuchado ni puesto por obra. Y vino la consecuencia: vinieron los asirios y se llevaron cautivos a Israel, y hasta el día de hoy no se sabe nada de las 10 tribus de Israel. Inclusive, hermanos, es interesante porque los asirios, como ellos dispersaron completamente a las tribus del pueblo de Israel, los asirios, después de que toman Samaria, hermanos, ellos ahora mandan personas de los babilonios a poblar Samaria. Y ahí habían quedado algunos judíos. Y entonces empiezan a hacerse una mezcla entre los que eran los judíos que habían quedado con los babilonios. Y empezó otra vez a poblarse Samaria, y ahora era una mezcla, eran mestizos. Por eso es que para Israel, ya hablando en el futuro, para Jerusalén, para los israelitas o para los judíos, un samaritano era inmundo. Porque era una mezcla de los dos. De gente impía, de gente gentil, con los judíos. Por eso se acuerdan, una vez habíamos predicado que para Jerusalén, o en Jerusalén, para pasar por Samaria, ellos preferían dar la vuelta, pero no pasar por donde estaban los samaritanos. Y de ahí viene esto, para que entendamos. Aquí es donde Dios destruye por completo a Israel de Samaria por causa de su pecado y desobediencia. Ahora vamos a ver la otra caída, Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 18, y vamos a leer de ahí en adelante hasta el capítulo 25, versículo 3. Dice Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 18, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Y el nombre de su madre fue Amatal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. Ahora aquí es Jerusalén y Judá. Vino la ira de Dios contra ellos, dice, hasta que los echó ¿de qué? De su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, porque ahora eran los babilonios.
Versículo 1 del capítulo 25, aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Dice el versículo 2, y estuvo en la ciudad aislada hasta el año 10º del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Hermanos, si ahí es donde es deportado o es llevado cautivo Judá a Babilonia, que duran 70 años en Babilonia. Pero hermanos, aquí Dios cumple su palabra sobre Israel del norte, sobre Israel del sur. Pero como les dije antes, Dios también había hecho incondicionales con Israel. Dios le había hecho un pacto con David de que él iba a sentar a su hijo en el trono. Pero ese hijo que iba a sentar en el trono no era Salomón, sino refiriéndose a Cristo. Por lo cual Dios tiene misericordia de Judá, aunque son llevados cautivos a Babilonia. Duran 70 años en Babilonia y ellos regresan nuevamente. Y es cuando ellos construyen nuevamente los muros de la ciudad y por medio de Esdras vuelven otra vez a retomar la ley de Dios. Ellos regresan otra vez por medio de un rey, que se me escapa ahorita el nombre, este rey. Dios, antes de que naciera, había determinado que este rey iba a hacer volver a su pueblo, porque él no destruyó por completo a Judá por amor a David, por lo que él le había prometido a David, el pacto que había hecho con David y aún con Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No sé si me están entendiendo hasta acá, iglesia. Ahora, hermanos, no sé cuántos han escuchado la frase Dios cumple sus promesas. Eso es muy normal oírlo en la radio y en la televisión, ¿verdad? Es que Dios cumple sus promesas. Hermanos, y eso es una gran verdad, Dios cumple sus promesas. Hermanos, pero lo interesante de esto es que cuando dice que Dios cumple sus promesas, puede ser una moneda de dos caras. Puede ser una moneda de dos caras, ya que, hermanos, al Dios cumplir su palabra, puede ser para bien y no para bien. Como ya lo vimos con Israel por su desobediencia. ¿Dios cumplió su palabra o no cumplió su palabra? Dios cumplió su palabra al punto que llegaron a tener que comerse a sus propios hijos. Dios cumple su palabra, iglesia, a causa de la desobediencia de Israel y de Judá. Hermanos, y yo no sé cuántos de ustedes que estamos hoy acá somos sinceros delante de Dios, hermanos, y todos hemos desobedecido a Dios. ¿Cuántos hemos desobedecido a Dios y a su palabra? Hermanos, si nosotros siendo creyentes, hoy, gracias a Dios, siendo creyentes, hemos desobedecido a Dios y su palabra, hermanos, ¿cuánto más el mundo de allá afuera, el mundo impío? Ha desobedecido a Dios y a su palabra y no quieren nada con Dios, hermanos, pero Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra aún sobre este mundo. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El mundo cree que es un mito, que eso es un cuento de la iglesia, de que este mundo se va a acabar. Pero la Biblia lo muestra y Dios cumplirá su palabra y traerá juicio sobre el mundo impío. Porque Dios cumple su palabra, hermanos, pero también, hermanos, Dios no solo cumple su palabra para juicio, sino que había dado una promesa de un redentor, de un salvador para la humanidad. Hermanos, si es por tal motivo que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir a una cruz para la salvación del hombre pecador, ya que todos los hombres le han dado la espalda a Dios y a su palabra. Todos le han dado la espalda a Dios y a su palabra, y lo único que merecen es la condenación. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo
a morir en una cruz para que el hombre sea salvo a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ir un momento a San Juan capítulo 3, versículos del 16, pero vamos a leerlo hasta el 20. Dice en el capítulo 3 del verso 16, pero hasta el 20 vamos a leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, y métase en la cabeza eso, porque de tal manera, o sea, ¿cuál fue la forma, la manera en que Dios ama a este mundo pecador, que le ha dado la espalda, que no quiere nada con él? Y es de tal manera que ama al mundo a pesar de su pecado, que Él envía a su Hijo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, iglesia, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, en esto consiste la condenación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál era la luz? El Señor Jesucristo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la luz vino a este mundo y es esa luz que anunciamos, es esa luz que predicamos. Jesucristo es la luz para la salvación del hombre, porque Dios cumplirá su palabra. Y sigue diciendo, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, por eso al mundo le gusta más el mundo o la religión, porque ahí puede pecar, porque él aborrece la luz, él no quiere nada con la luz. Igual que Israel. Israel no quiso nada con Dios, le dio la espalda a Dios, hasta que Dios cumple su palabra y viene la consecuencia. Hermanos, y es que yo quiero llevar esta gran verdad de que Dios cumple su palabra, hermanos, en tres grandes promesas que ahora el Señor nos ha hecho a nosotros. Porque ya hemos visto así rápidamente cómo Dios cumplió su palabra. Dios cumplió lo que le dijo a Israel. Hermanos, si Dios cumplió lo que le dijo a Israel, hermanos, nosotros debemos de aprender a descansar en las promesas que Dios nos ha hecho como iglesia, de que Dios cumplirá su palabra. Porque Dios cumplió su palabra con Israel. Y yo quiero hablar de tres cosas rápidamente. Número uno, hermanos, que debemos de descansar en que Dios cumple su palabra, es que Él dará salvación a todo el que crea en Cristo. Hermanos, Dios dará salvación a todo el que realmente crea en Cristo. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 47, aunque ya oímos 3:16, pero vamos a ver 6:47. Dice en el capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo. Hermanos, cuando usted encuentra en la Biblia de cierto os digo, es una afirmación que no la cambia nadie. Esa palabra de cierto en el original, en el griego, la palabra dice amén, amén. Nosotros decimos amén cuando alguien dice algo que es de parte de Dios, nosotros decimos amén, que significa así es, así será. Jesús, cuando Él dice amén, amén, de cierto, Él dice amén antes de lo que va a decir, como diciendo esto es real, esto es firme, esto no lo cambia nadie, esto es una gran verdad. Y vean cuál es esa gran verdad que Él enseña aquí. Dice, 6:47, otra vez, dice así, de cierto os digo, el que cree en mí, ojo, lo que dice la palabra, tiene vida eterna.
Hermanos, la palabra está hablando en un presente continuo. Tiene vida eterna, no es que va a tener vida eterna. Hermanos, la promesa que Cristo hace y Él cumple su palabra a todo el que escuche el mensaje de salvación. Si usted cree en Cristo, si usted viene en arrepentimiento y fe delante de Él, hermanos, Él te promete que ya tienes vida eterna. Dios cumple su palabra. Pero tienes que venir en arrepentimiento y fe y creer que en Él hay salvación. Creer que Él murió por ti en esa cruz para derramar su sangre para que tus pecados sean perdonados. Y esa es una promesa. Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra. La segunda cosa que debemos de estar confiados y seguros, iglesia, es Él estará con nosotros todos los días. Hermanos, eso lo encontramos en Mateo 28:20. Es una promesa que Él le hace a sus discípulos, aquellos que le seguían. Mateo 28:20. Porque aquí viene la gran comisión, y esa comisión no fue solamente para ellos, sino para todos los que iban a seguir creyendo en Cristo, iban a seguir proclamando el Evangelio, proclamando la verdad. Hoy, después de 2000 años, nosotros seguimos proclamando este bendito Evangelio para salvación. Y si hoy proclamamos el Evangelio para salvación, hermanos, Dios cumplirá también su palabra de que Él estará con nosotros todos los días. Dice el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, oigan esto, hasta el fin del mundo. Amén, así es. Hermanos, debemos de confiar en esta promesa que Dios nos ha hecho, en que Él cumple su palabra. Dios está con nosotros hasta el fin del tiempo. Dios no estará, no, Dios está con nosotros. Hermanos, yo sé que cuando usted pasa prueba y pasa dificultad y pasa lucha, lo primero que usted duda es si Dios está con usted. Crea su palabra. Él dice que Él estará con nosotros todos los días. Él está con nosotros. Tercero, que debemos de creer si Dios cumple su palabra, es que Él, hermano, no solamente nos ha prometido salvación, no solamente estará con nosotros, sino que Él volverá por nosotros. Iglesia, Él volverá por nosotros, Él volverá por su iglesia, Él volverá por aquellos que Él compró en la cruz del Calvario, Él volverá por aquellos que Él redimió, Él volverá por aquellos que Él ahora tomó como hijos, Él volverá por su pueblo, Él volverá. Si Dios le cumplió a Israel después de tantos años, nos cumplirá su palabra y Él volverá por nosotros. Eso lo encontramos en San Juan 14:3. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 3, dice la palabra: y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaremos con Él, iglesia. Él volverá por nosotros. Él volverá por nosotros. Debemos de creer en su palabra. Su palabra lo dice, y si Él lo dice, Él lo cumple. Hermanos, la aplicación de lo que hemos estado viendo para terminar esta serie, hermanos, la aplicación es esta. Si Dios cumplió su palabra a Israel después de tantos años, si Dios cumplió su palabra a Israel después de tantos años, hermanos, esto debe de traer una gran confianza a la iglesia de hoy, ya que Dios cumplirá su promesa para con nosotros. Dios cumplió su palabra para ellos
negativamente, pero cumplió su palabra. Pero Dios también cumplirá su palabra para nosotros, para lo que Él nos ha prometido, de que estaremos una eternidad con Él, que Él volverá por nosotros, que Él está con nosotros, que Él dará salvación a todo aquel que realmente cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y con eso termino, iglesia. Recuerda eso, por favor, iglesia. Recuerda esto en tu corazón y en tu mente. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra, iglesia. Y debemos de descansar en eso, en que Dios cumplirá su palabra para con nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, queremos alabar y bendecir tu precioso nombre. Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla un día delante de ti, confesará que tú eres el Señor. Señor, y hoy de antemano queremos darte a ti la gloria, Señor, porque hemos visto como tú eres un Dios que cumple su palabra, Señor. Tú le cumpliste la palabra a Israel, que si ellos desobedecían, les iban a venir todas las maldiciones y les iba a alcanzar, y que ellos iban a ser desechados. Y tú cumpliste tu palabra, Señor, en ese pacto que era condicional. Señor, pero hoy te damos la gloria porque nosotros estamos en un pacto incondicional. Porque a la hora de ir a la cruz, Señor, tú hiciste un pacto incondicional con nosotros. Y tú lo dijiste, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto de gracia. Un pacto, Señor, donde ahora en este pacto, Señor, pasamos a ser tus hijos. Pasamos ahora a cumplir tu ley, tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo que nos has dado a cada uno de los que hemos creído. Señor, y en este pacto incondicional, Señor, hoy entendemos que tú cumplirás tu palabra, Señor, para con nosotros, en esa vida eterna que tú nos has prometido que tenemos. En que tú estás todos los días con nosotros, Señor, aún en medio de las aflicciones, de las pruebas, de las luchas, Señor, tú estás con nosotros. Y la más grande promesa, Señor, después de la salvación, que va de la mano, y es que tú volverás por tu iglesia, tú volverás por tu pueblo. Y hoy más que nunca estamos viendo que tu venida está cerca, Señor. Hoy más que nunca el tiempo de tu palabra está para cumplirse sobre nosotros, tu iglesia. De que tú volverás por nosotros, volverás por tu iglesia. Henos aquí preparados, Señor, esperando ese día grande y glorioso. Aquí estamos, Señor, y te pedimos, Dios, guárdanos y ayúdanos en nuestro caminar para honrarte como nuestro Señor y como nuestro Dios, entendiendo que tú cumples tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.